Solo leer me daba como una sensación falsa de conocimiento, porque yo sí, claro, el día que yo leía eso era el más teso en ese tema, pero como a las 2 semanas yo ya no me acordaba de cosas que había leído de ese tema. Entonces yo dije, venga, tengo que tener alguna manera para consolidar mejor la información. Entonces lo que hice fue buscar herramientas que a mí me sirvieran y personalmente a mí me servían. Uno va aprendiendo con con esa otra serie de procesos, identificar cosas que tiene que tratar. También es muy importante que cuando hagan un simulacro, yo personalmente, que pues cuando me plantearon la pregunta de qué hubiese mejorado yo de mi proceso si no hubiese pasado la vez que pasé, claro, pero yo les recomendaría sobre todo eso, que encuentren una motivación, que sean muy críticos con su proceso y sobre todo que... Bueno, estamos acá con Daniel Henao. Daniel Henao es residente de urología de la Universidad de Antioquia. Daniel, bienvenido. Qué gusto que estés acá. Muy chévere compartir contigo. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muchas gracias por la invitación. No, el gusto es definitivamente mío. Daniel es uno de nuestros coaches asistentes a nuestro programa de Data Integration Systems, en donde le enseñamos a médicos a pasar su examen de residencia. Y el objetivo de este espacio, Daniel, es conocerte un poco más, conocer cómo fue que hiciste para lograr pasar a una de las mejores facultades eh, de residencia en el país, facultades de medicina y particularmente escuelas de medicina cuando se trata de la especialidad en el país. Entonces, nada, Daniel, cuéntame un poco, digamos, tus inicios como en todo este camino, en todo este mundo. Eh, ¿Cuándo, arranquemos por lo más básico, cuándo identificaste que te gustaba o que te gustaba medicina y luego cuándo ocurrió esa transición de, listo, medicina, pero aparte de medicina, urología? Pues mira, Juan, la verdad, mi padre es médico, y pues cuando me gradué del colegio, la verdad yo no sentía que tuviera como un perfil vocacional como muy afín a ciertas cosas, y de la medicina me gustaba pues primero el estilo de vida que tenía mi padre, y me parecía una carrera que me gustaba porque yo no me veía trabajando como oficinista, sino como teniendo interacción con la gente. Si bien la biología no era como una de las ramas más afines que yo tuviera, pues no me disgustaba. Entonces decidí como optar por la opción de medicina, y pues la verdad, pues ya cuando entré a la carrera, hubieron ciertas áreas a las que fui más afines que otras, pero pues básicamente realmente la elección fue más como por temas como de que me gustaba como el estilo de vida que llevaba mi padre y quería como algo similar en mi vida. Pero mi padre no es urólogo, entonces cuando yo ya entré a la carrera, fui poco a poco como conociendo cosas con las que me sentía más afín, y la verdad el deseo de en qué me quería especializar cambió como varias veces a lo largo de la carrera. Entonces realmente yo al principio pensé que quería ser ortopedista porque de las básicas, la única como que me gustó fue, en mi universidad se llama movimiento y postura, que es como donde uno ve como las cosas teóricas o básicas de como la ortopedia, de los huesos, de que, cuál es la estructura celular de los huesos y eso. Y esa parte me gustó. Ya cuando llegué a clínicas, me gustaba mucho la hematología. Entonces pensé en cierto momento que quería ser hematólogo. Cuando pasé por uro, realmente nunca estuvo dentro de mis opciones. Yo la verdad no tenía ni claro que quería ser pues que hacía el urólogo, pero cuando roté por mi servicio, y pues yo no sé cómo en qué basa la gente cuando toma la decisión de qué especialidad quiere seguir, pero para mí fue muy importante que cuando yo roté por el servicio de urología me sentía muy cómodo, muy a gusto. O sea, las personas eran amables, no, nunca sentí como a diferencia de en otros servicios como que sintiera acoso, rechazo, una sensación como incómoda por estar allí. Y eso hizo que despertara como cierto interés como por el área de urología. La verdad, cuando roté estudiante fue de las rotaciones que más me gustó. Ya cuando hicimos el internado en mi universidad, uno puede elegir 3 materias selectivas. O sea, yo tengo que ver 9 materias obligatorias y 3 donde puedo elegir qué hacer. Discutí mucho como con mi novia qué debería de coger en esas selectivas, porque yo tenía 2 que eran fijas, pues como para suplir déficits o carencias que yo sentía que tenía, y quería una para mirar qué quería hacer. Y entonces en esa estaba entre hematología y urología. A la final, pues me decanté por elegir urología, y la verdad fue de las rotaciones más pesadas que tuve en el internado. Pues, o sea, asistencialmente era muy pesada, pero yo llegaba todos los días contento a la casa. Me gustaba mucho ir, el servicio seguía siendo lo que había sido, yo me sentía muy a gusto en ese servicio,
me sentía como muy integral, muy íntegro en ese servicio. Entonces, cuando salí, yo no tenía ninguna duda de que yo quería ser urólogo. Más que médico general, yo quería volver, inclusive más que ser urólogo, yo quería volver al servicio de urología de mi universidad. Entonces, cuando salí, yo salí siempre ya con esa meta puesta en mi mente de que yo no quería ni darme tiempo como médico general, ni mirar si me gustaba otra cosa, sino que yo sabía que quería ser urólogo y sabía que quería ser urólogo de la Universidad de Antioquia porque yo quería era volver al servicio de urología de mi universidad. Ya cuando empecé pues como tal el proceso de preparación, la verdad creo que esto ya más o menos lo hablaba contigo, pero yo la verdad hasta el internado no era alguien como muy dedicado al estudio, sino que simplemente como que lograba pasar mis materias sin más. Digamos que en el internado descubrí cierto interés como por parte de la academia de querer estudiar y que me fuera un poco mejor en las materias. Y ese interés por aprender lo aproveché cuando estaba durante mi proceso de preparación para hacer como el gancho que me impulsara a prepararme. Es decir, cuando yo inicié el proceso de preparación, ni siquiera lo inicié pensando en la residencia, sino en el rural. Entonces comencé a leer y a leer y a leer, la verdad, temas como aleatoriamente, sin tener un orden o una estructura, pero porque me despertaban interés. Una vez que yo presenté el primer examen de admisión a la universidad, la verdad no me fue tan mal, pienso yo, gracias a ese estudio, pero en ese momento yo dije, bueno, realmente cuando presenté la primera vez el examen que quedé como de séptimo, dije, bueno, realmente tengo una opción real de pasar porque pues yo en ese momento sabía que pasar a urología era difícil porque tenía poquitos cupos, pero no porque fuera, pues porque yo supiera muchas cosas respecto a qué tan competitivo es el examen o a qué tanta gente se presenta. A partir de ese punto fue que yo dije, bueno, realmente tengo una opción real. Yo creo que si estructuro mejor lo que estoy haciendo para el examen, es probable que en el siguiente proceso logre pasar. Pero yo creo que pues mi interés por la urología partió de eso, de como realmente que llegué y me encontré con un ambiente muy ameno, muy bacano, donde yo me sentía muy a gusto y eso creo que en últimas fue lo que más pesó para que yo quisiera a futuro volverme urólogo. Y cuando dices, ahorita decías, cuando estabas contando tu experiencia al rotar por urología, que llegabas súper cansado, pero que te gustaba mucho, ¿qué era lo que particularmente te gustaba en ese momento? ¿Qué era lo que te llamaba la atención? Pues yo la verdad no estoy tan seguro, pero por ejemplo, yo no me sentía como uno a veces se siente en ciertas rotaciones, que siente que el tiempo es pesado, que uno no quiere estar ahí, sino que yo me sentía en un ambiente donde me sentía como si estuviera con todos los compañeros que yo quisiese estar a un futuro trabajando. O sea, pues por ejemplo, no sé cómo manejan en otras universidades, pero en la de Antioquia, los residentes son muy cercanos perdón, los internos son muy cercanos al residente de primer año, porque casi que uno es como el apoyo a esa persona que está iniciando la residencia. Entonces yo tuve la suerte de que me encontré con un residente que era muy amable y que nos explicaba muchas cosas. Entonces en el servicio los profes se preocupaban por enseñarle a uno le dejaban hacer muchas cosas, pude ver distintas facetas de cómo es la vida del urólogo y cuando entré a la cirugía de urología también me pareció muy bacana, o sea, yo quería hacer parte de las cosas que yo veía que desempeñaba el servicio. Además, vuelvo y te digo, por lo menos yo en el servicio siempre me sentí muy a gusto, nunca sentí que tuviera una relación unilateral con cualquier persona, los profes eran muy abiertos a conocerlo a uno, le explicaban mucho a uno, o sea, era un servicio muy bacano en el que más que yo sentir que iba a rotar o que simplemente fuera a aprender, sentía que estaba compartiendo con personas que eran muy afines conmigo. Entonces, la verdad, a pesar de que yo llegara cansado a tener que hacer otro mundo de cosas, siempre llegaba contento de mi rotación. O sea, la verdad, a pesar de que ese mes fue pesado, nunca me quejé por estar allá. Entonces, cuando yo me di cuenta que a pesar de que pues pertenecer al servicio de urología implicaba un ritmo bastante pesado, yo me sentía contento yendo allá, yo me sentía feliz de pertenecer a ese servicio, que era algo que no me había pasado con otros servicios cuando fui interno. Es que yo creo que la parte del internado, si bien le sirve a uno como para coger mucho más criterio a la hora de tomar decisiones clínicas, yo creo que realmente en lo que es muy útil también el internado es como para uno darse cuenta si desea, digamos, hacer un estudio más allá en qué le gustaría, porque es que uno no solamente ve los temas y el tipo de vocación en el que se desempeña, sino que también ve parte del gremio al que uno pertenecería. Y la verdad, hay ciertas cosas en eso de las relaciones que manejan los especialistas
que pues por lo menos a mí hizo que yo dijera, no, puede que a mí esta cosa me parezca bacana, que yo sepa mucho de ese tema, pero yo no quiero pertenecer a este gremio por X o Y cosa. Caso que no me pasó, por ejemplo, con urología, donde realmente yo no encontré un pero hacia cómo me sentía estando en ese servicio. Por eso yo cuando salí no tenía dudas de que yo quería pertenecer al servicio de urología de mi universidad, vuelvo y digo, porque yo pues no conocía los otros servicios y haciendo esto de los procesos conocí un poco más de los servicios y la verdad me siento muy cómodo y muy feliz con que pertenezca al mío. Todo arrancó entonces con un gusto por urología desde que rotas y por unas ganas como de empezar a aprender a ser mejor, porque tú dijiste ahorita, yo en la universidad apenas pasaba clases y luego como que en el internado ya estudiando para el rural me doy cuenta que este mundo del aprendizaje, de aprender en general, pues me llamaba la atención. ¿Crees que el cambio realmente se dio porque habías encontrado algo como urología, que era como tu rumbo, como tu norte, ese lugar a donde querías aspirar, o qué crees que fue lo que te hizo dar ese salto en ese aspecto? Mira, durante el internado, la verdad creo que fue más como el deseo por conocer y por, pues la verdad, yo sentía como un miedo a afrontar el rural porque uno como médico general, la verdad no se siente preparado ya a pasar de ser alguien que está muy supeditado al criterio de otra persona a ser quien toma todas las decisiones respecto a algo, porque pues eso es más o menos como funciona la carrera. Entonces, la verdad, comencé a empoderarme más como de mi proceso, a estudiar y sobre todo empecé a cogerle gusto a dominar cosas que yo antes no dominaba y a conocer nuevos temas. Entonces, la verdad, yo creo que ese fue el primer motor que me hizo cambiar mi chip hacia la manera como estudiaba. Una vez yo me gradué, uno realmente se da cuenta que son pocos los escenarios que los desafían a uno, digamos, desde lo académico, de una manera que yo no tenga tiempo como para poder tomarme una pausa, estudiar y mirar qué voy a hacer con. Entonces, digamos que en ese momento ya lo que comenzó a impulsarme fue, primero que, pues el hecho de que yo ya viniese con ese deseo de aprender, me hizo coger como un hábito de que yo inconscientemente sentía que necesitaba estudiar. Entonces, ya no me parecía tanto que fuera solo la motivación, sino que además sentía que era parte de mi rutina. Entonces yo tenía que estudiar y eso al final digamos, lo potencié con el deseo que yo tenía de pasar. Entonces, en ese momento yo ya pasé de centrarme como en que la meta que tenía era como lograr llegar lo mejor preparado a mi rural, porque pues yo no hice rural, a querer pasar el examen de admisión una vez presenté el primero. O sea, cuando yo presenté mi primera vez el examen de la universidad, yo realmente lo que quería era ver, hey, quiero ver cómo estoy, pero en ese momento lo que estaba era estudiando era con miras a, digamos, dominar mejor las cosas que yo debería saber como médico general. Una vez yo presenté ese examen, digamos que ese examen me dio un impulso muy grande como de motivación porque yo dije, hey, yo no me estaba preparando para esto, pero realmente no me fue mal. O sea, pasan dos y yo fui el séptimo, entonces no estoy tan lejos de algo que yo realmente quiero mucho en mi proyecto de vida y para lo cual realmente no me estaba preparando. Entonces, digamos que ahí comencé con un grado de motivación muy alto, pensando en miras de ir a pasar al siguiente examen. O sea, en ese punto yo creo que lo que me hizo cambiar el chip de la motivación fue pensar ahí, realmente es posible, porque vuelvo y te digo, yo en ese punto no sabía nada ni de cuánta gente se presentaba a URO, ni de uno más o menos cuánto necesitaba. Pues, yo sabía por los pocos cupos que iba a ser difícil, pero no tenía en cuenta como tantos factores pues, que abarcan este tema de los exámenes de admisión. Tú arrancas entonces estudiando como por el miedo a no ser suficiente en el rural y luego eso cambia a buscar como este placer, este gusto, esta realización profesional de pasar urología, que era lo que querías. Hay un estudio muy chévere en donde justamente hablan de esto, en donde ponen a unas ratas en un tubo y pues miden con qué tanta fuerza van hacia una dirección. Y al principio del estudio lo que hacen es que ponen, las ratas están sin comer por un buen tiempo, ponen un queso en la parte final del tubo y miden qué tan fuerte empujan.
Y luego ese resultado lo compararon con las mismas ratas, también con hambre, con un queso adelante, pero con un gato atrás. ¿Y qué pasó? En el segundo escenario, las ratas empujaban más fuerte. ¿Cuál es la conclusión? Que no es solamente que uno quiera alcanzar ciertas cosas, en el caso de la rata del queso, sino que también quiere huirle a ciertas cosas. Y en tu caso parece que ocurrió algo similar, ¿no? Arrancamos huyéndole a ese miedo a ser insuficiente en el rural, luego, gracias a huirle a ese miedo, te presentas la primera vez, quedas cerca, eso te hace creer, la creencia de que eres capaz te impulsa y a partir de la segunda vez no solamente le huyes al gato detrás, sino que vas por el queso, ¿no? ¿Cómo es eso? Yo creería que sí, pues si hacemos la comparación, es algo similar a lo que acabas de decir. Ya realmente la segunda vez que me presenté, durante todo mi proceso, yo iba con la mentalidad de que era, pues, de que ya lo que quería era tratar de pasar. O sea, yo ya lo veía como algo posible, como algo tangible que yo podía llegar a realizar. Entonces, en ese momento, yo comencé a estudiar mucho, mucho. De hecho, centré casi que todos mis esfuerzos en solo estudiar, pero digamos que yo en ese punto donde terminé el examen, no hice un análisis de, hey, ¿cómo es el examen? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Qué debería yo como de priorizar? ¿Qué método de estudio debería de utilizar? Entonces yo simplemente lo que hice fue que antes de prepararme para el examen, cuando solamente estudiaba para el rural, yo estudiaba temas que me despertaran interés. Es decir, por ejemplo, yo sentía que no dominaba bien las vasculopatías, entonces me ponía a estudiar vasculitis, a pesar de que eso no es algo que uno como médico general vea mucho o que caiga mucho en los exámenes. Entonces, yo leía temas indiscriminadamente. Una vez comencé el proceso para estudiar, decidí ser un poco más selectivo en los temas, pero no abordé ninguna otra cosa. O sea, no me informé de cómo era el examen, simplemente como con la experiencia que tuve del primer examen, asumí cosas y decidí que debería de dominar ciertas cosas para pasarlo, ya, punto. Pero no analicé ni cuáles son los temas que preguntan, ni nada, simplemente en mi cabeza yo sentía que lo que me había faltado era criterio. Es decir, que yo más o menos sabía que me estaban preguntando, pero yo no tenía tan puntual en mi cabeza que X o Y criterio hacía que fuera X o Y cosa. Entonces, cuando inicié mi segundo proceso, solamente me dediqué a estudiar temas que fuesen, digamos, comunes en medicina, pero solo a leerlos. O sea, leía demasiados temas por día. De hecho, ese fue el punto donde también tuve etapas donde tuve burnout, donde me quemé, porque pues yo leía muchísimo, o sea, tenía un tiempo de lectura que era inclusive mayor al que yo trabajaba, o sea, yo trabajaba más o menos 6 horas al día, estudiaba por ahí 8 o 10 horas, o sea, centraba todos mis esfuerzos en prepararme. Cuando llegó el examen, la verdad, en ese no me fue tan mal, en ese quedé tercero, pero yo sí me sentí en ese mentalmente muy destruido porque es que yo había dedicado todos los esfuerzos de ese año a pasar y en mi mente no estaba contemplada la opción de que no fuera a pasar. Es decir, en mi proyecto de vida hasta ese momento, yo pensaba que a partir de agosto de ese año iba a ser residente. O sea, no, yo no, en mi cabeza no se concebía que yo no fuese a pasar en ese momento. Entonces, cuando salieron los resultados del examen y yo no había pasado, yo mentalmente me quebré muy fuerte porque volví y te digo, en mi proyecto de vida todo está estipulado que yo ese año iba a ser residente y no sucedió. Entonces, cuando uno aboca todos sus esfuerzos a algo, o dedica todo su tiempo a una meta, también puede llegar a encontrarse con ese momento. Y la verdad, ese momento fue difícil, pues yo tuve una transición como de 15, 20 días, donde estaba muy aburrido, donde no sabía qué hacer con mi vida, porque a mí el trabajo que tenía no es que per se me gustara, sino que me brindaba muchas facilidades para estudiar. Entonces yo no sabía a partir de ese punto qué podía hacer con mi vida porque no me sentía perdido por el hecho de no haber pasado. Bueno, finalmente, a partir de que tuve ese periodo de tiempo, en ese periodo de tiempo sí dediqué mi tiempo a analizar qué había fallado respecto al proceso que había tomado de una mejor manera. Entonces decidí que primero tenía que dedicarle más tiempo a responder preguntas, porque la verdad muchas de las preguntas que fallé en ese examen fue pues como por inatención o por yo no, o sea, no fue tanto por desconocimiento, sino como por técnicas para responder adecuadamente preguntas, por desconcentración, por no haber resuelto las suficientes preguntas para darme cuenta que eso era una habilidad. Comencé a mirar algunos videos en YouTube, encontré otras experiencias y decidí adaptar esas recomendaciones que daban, por ejemplo, para otros
exámenes como el USMLE a lo que yo podía utilizar para la de Antioquia. Entonces, primero, como estos exámenes siempre tienen reconstrucciones por los que lo realizan, comencé a mirar, listo, de esas reconstrucciones, miremos, esas preguntas no son tal cual, pero veamos cuáles son los temas que más pregunta la universidad para centrarme a estudiar eso más que cualquier otra cosa. Segundo, a mí no se me daba bien el tema de solo leer, entonces por lo que abogué fue que traté de buscar otras herramientas que me ayudaran a tener más dominio de los temas o a recordar mejor. Así encontré otras cosas como las flashcards, aprendí a hacer como cuadros sinópticos y lo otro que yo dije, la habilidad que yo más necesito desarrollar es aprender a responder preguntas, porque muchas de las preguntas que fallé no fue porque yo no supiese la respuesta, sino porque de alguna manera o me desconcentré o en ese momento no entendí bien lo que se me planteaba o yo no quise hacer insight respecto a lo que estaba pasando. Entonces, a partir de ese momento decidí que iba a hacer siempre, todos los viernes, que el examen de admisión siempre es un viernes, un simulacro de 70 preguntas de algún banco de preguntas que fuera similar a como pregunta la de Antioquia. Entonces, ya con todos pues digamos, ese plan que tenía, después la universidad mucho después publica como el resultado de todas las personas y yo vi que había quedado de tercero. Entonces, en ese punto, la verdad, a pesar de que yo estaba triste, sentí una pequeña alegría porque yo decía, listo, está bien, esta vez no pasé, pero en la lista de los que siguen yo soy el primero. O sea, de aquí en adelante todo depende de que yo tenga un proceso adecuado para pasar, porque es que no hay nadie en este momento que esté por encima de mí para pasar a la universidad. Entonces, busqué llenarme otra vez de esa motivación, pero esta vez también lo hice, digamos, de una manera un poco más realista, porque primero, no dediqué tanto de mi tiempo a estudiar, porque vuelvo y les digo, me pasó el fenómeno de que me quemé y de que realmente yo no estaba reteniendo bien la información. Entonces, lo que hice fue optimizar mi método más que meterle más tiempo al estudio, porque eso igual no era viable. Y lo otro que hice fue que también comencé a tener planes en los que, si bien mi objetivo principal seguía siendo la residencia, no era mi único plan de vida, porque es que vuelvo y le digo, cuando yo no pasé, eso me chocó muy fuerte porque en mi cabeza no estaba siquiera la posibilidad de que yo no fuera a ser residente ese año. Entonces, digamos que todo ese cúmulo de cosas y la verdad, yo no sé explicar, pero la mentalidad es una cosa muy importante en estos procesos. O sea, uno no se puede quebrar, o sea, uno tiene derecho, todo el derecho del mundo a que cuando un proceso fracase, estar triste, llorar, replantear, pero uno tiene que retomar eso porque si uno no puede llegar al examen pensando es que el año pasado fui el tercero, este año de nuevo lo voy a hacer, sino que uno tiene que tener la suficiente fuerza mental para pensar que no hay nadie que se haya preparado de mejor manera que uno, no tratando de subestimar el proceso del resto, sino teniendo confianza en el propio. Entonces, cuando llegaba el día del examen, si bien yo experimentaba los mismos sentimientos que todo el mundo, nervios, sensación de desconfianza, que uno escucha una pregunta por allá y siente que no la sabe, yo nunca dudé del proceso que tuve y hasta el día de hoy, siempre que terminaba un examen, la verdad, yo salía contento porque sentía que había hecho lo mejor que podía con las herramientas que tenía. Si bien siempre igual uno termina fallando preguntas por tonterías, termina teniendo errores bobos, el hecho de que usted lleve un buen proceso va a hacer que al final uno sienta algo de satisfacción con el proceso que presenta. Por eso es que al final, pues cuando logré pasar, realmente fue, pues de lejos, una cosa muy satisfactoria. Primero, porque logré pasar a la universidad que quería y segundo, porque el año que yo pasé, urología fue la que tuvo el puntaje de corte más alto. Entonces, pues realmente eso me hacía sentir muy bien conmigo mismo porque yo, pues al menos en mi cabeza, yo sentía que el proceso había valido la pena y que realmente haber tenido el tiempo de hacer la pausa, de replantearme las cosas, era lo que más me había servido comparado con el segundo proceso que tuve. Lo común de tus procesos y de tu camino en la preparación es que la primera vez que fallas, dices, me faltó criterio para contestar preguntas. Conocía alguna información, pero me faltó criterio para contestar algunas preguntas. Tomé en cuenta esos datos, esa información que había presentado, que había tenido acceso gracias al examen y decidí centrarme en ciertos temas, que fue como arrancaste la segunda preparación y te empezaste a enfocar a estudiar muchos temas y a hacer casi que toda tu vida solamente el examen. Y después de que no logras el objetivo esa segunda vez, también haces exactamente lo mismo. Tomas la retroalimentación de la experiencia, tomas el feedback, tomas los datos. Justamente por eso es que
mi método es el Cognitive Data Integration System, porque tomamos los datos así como tú lo hiciste en su momento, tomaste los datos y dijiste, bueno, ¿qué me está funcionando? ¿Qué no me está funcionando? ¿Qué te funcionó? Pues algunas cosas que tomaste en cuenta de la primera preparación, que te logró llevar de quedar de séptimo a quedar de tercero. Y luego, ¿qué no te funcionó? Que te centraste mucho solamente en el examen y lo hiciste toda tu vida. Y entonces, ¿qué hiciste la tercera vez? Reajustaste y fuiste más realista. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues lograste pasar. Y sobre todo también la mentalidad que tuviste y ese cambio de perspectiva. Muchas personas dicen que ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta otra persona tiene tanta suerte y yo no? Y acá hay, digamos que un pensamiento que a mí me gusta mucho tener, que proviene pues de los estoicos, que es básicamente que la realidad es neutra y uno es quien define básicamente cuál es como la catalogación que quiere darle a la realidad. Tu primer momento, esos primeros 15, 20 días, cuando sabes que no pasas la segunda vez, fue ¿qué hago con mi vida? Pero después de que dijiste esto está mal, diste el paso y dijiste no, pero es que si quedé tercero significa que no hay nadie mejor que yo, porque ya los dos primeros pasaron. ¿Qué tan importante crees que fue hacer ese cambio de mentalidad y sobre todo hacer ese cambio de mentalidad enfocado en identificar qué podías hacer mejor la siguiente vez para conseguir el objetivo? Mucho, es que mira, yo la verdad ni siquiera, porque vea, a mí después de que yo había pasado, tuve la conversación con una compañera mía de la universidad y yo le conté que yo en el proceso anterior había quedado de tercero. Entonces ella me dijo que yo como había hecho, porque ella conocía mucha gente que cuando le pasaba eso, nunca jamás volvían a tener como tan buen resultado en el examen, sino que al contrario, se quedaban para atrás. Yo la verdad, por mi cabeza nunca se me pasó que yo fuese a empeorar el resultado de mi examen. Pues yo nunca tuve ese pensamiento, la verdad, yo creo que es mucho de la forma como uno afronta las dificultades. Yo la verdad no sé decirte qué hace que una persona sucumba a que piense de ahí en adelante negativamente o a que decida seguir. Pero en mi caso, yo lo tomé más como una motivación de pensar de que no había, en ese punto era lo que yo hiciera por mí mismo para pasar, porque no había nadie que tuviera más chance que yo para afrontar el examen en ese momento. Eh, la verdad, yo siento que fue haberlo mirado de ese modo y vuelvo y te digo, y levantarme y pensar, o sea, antes de volver de lleno como un loco, como había hecho antes, a solo leer, decidí que listo, en ese periodo, después de que logré recuperarme emocionalmente, busqué en internet cosas, encontré, vuelvo y les digo, hay muchas herramientas para afrontar distintos exámenes con la experiencia de mucha gente, hay algunas que tienen inclusive estudios y todo ese tipo de cosas, y yo lo que hice es, vea, para la Universidad de Antioquia no hay nada, o sea, en ese punto no había nada escrito, entonces yo lo que hice fue, listo, ¿qué de esas recomendaciones que me están dando yo puedo de pronto extrapolar a mi examen de acuerdo a cómo más o menos es? Entonces, listo, yo comencé a ver videos y todo lo que los videos me decían era, primero, antes que de empezar, usted conozca cómo es el examen que le van a preguntar, ¿cierto? Entonces, en ese punto yo dije, oiga, yo he visto dos exámenes, pero nunca me he detenido como a detallar puntualmente qué estructura tiene ese examen, qué pregunta, qué no pregunta, cómo son sus preguntas. Entonces, aprendí que el examen de la Antioquia solo preguntaba cosas clínicas. O sea, las preguntas teóricas del examen de la Antioquia son menos del 5%. Entonces, en conclusión, tengo que aprender a responder preguntas clínicas, fue lo primero que hice. Después dije, bueno, yo nunca he visto, por ejemplo, que en mi examen pregunten patología. ¿Qué especialidades sí preguntan y qué temas preguntan? Entonces ahí fue que comencé a buscar cada una de las reconstrucciones de los exámenes y a encasillar las preguntas en una especialidad y un tema, para yo centrarme en los temas que más preguntaba la universidad, porque eso me iba a permitir centrarme mejor en el estudio. Ya cuando tenía eso, lo siguiente que hice fue pensar, ¿qué recursos me funcionan más a mí para estudiar? Entonces yo me di cuenta que los videos no me servían, pues yo personalmente no retengo la información así visualmente, entonces dije no, solo leer me daba como una sensación falsa de conocimiento porque yo sí, claro, el día que yo leía eso era el más teso en ese tema, pero como a las 2 semanas yo ya no me acordaba de cosas que había leído de ese tema, entonces yo dije, venga, tengo que tener alguna manera para consolidar mejor la información. Entonces lo que hice fue buscar herramientas que a mí me sirvieran y personalmente a mí me servía hacer como cuadros sinópticos, hacer resúmenes y yo decidí que iba a usar las flashcards para cosas que personalmente me parecían
completamente de memoria. Entonces, digamos que yo utilicé esas herramientas para mejorar el tema del dominio de los temas y comencé a hacer simulacros. Realmente los simulacros me ayudaron para todo, desde para mejorar mi técnica a la hora de responder preguntas, para que mi cerebro fuera capaz de estar concentrado la hora y media, lo que yo me demorase respondiendo siempre 70 preguntas. O sea, mi cerebro sabía que los viernes era día de simulacro. Y como ese día yo estudiaba de una manera diferente a como lo hacía el resto de la semana, para mi cerebro era gratificante cuando se acercaba el viernes. O sea, a mí me gustaban los viernes porque era una manera distinta en la que yo estudiaba, distinta a los otros días. Entonces, digamos que solo ese cambio hacía que para mí los viernes despertara cierta emotividad que lo hacía ser un día más, pues como más bacano para mí. Entonces, cuando yo comencé a realizar los simulacros, no solamente recordaba cosas de temas que yo ya había leído, y también aprendí que hay cosas desde la forma o desde cómo están escritas las preguntas que le ayudan a uno a responderlas. Entonces, esas cosas me fueron sumando y yo también comencé a ver algo y era que a medida que iba haciendo los simulacros, inicialmente no lo hice, decidí, venga, yo también debería de ver cómo me van los simulacros, o sea, como para yo analizar qué es lo que más me está ayudando cuando resuelvo preguntas. Entonces yo comencé a ver cómo fue mi progresión. Entonces realmente pues yo empezaba, por ejemplo, con 46, 47 preguntas buenas de 70, hasta que antes de presentarme al examen yo más o menos acá entre 56 y 57. Entonces yo en ese punto, la verdad, me sentía muy confiado por el proceso que había hecho para resolver el examen. Y vuelvo y le digo, el hecho de que para mí, o bueno, al menos para mi cerebro, el hecho de que el viernes fuera un día diferente, hacía que yo en lugar de sentir como una emoción negativa, sintiese como algo como semejante a una recompensa. Por eso también cuando llegaba el día del examen de la de Antioquia, más que tener nervios, yo me sentía muy contento, primero porque mi cerebro lo asociaba con los viernes y segundo, porque para mí el día del examen de la de Antioquia era algo similar como unas vacaciones, porque yo después de que presentaba el examen, antes de que saliese el resultado, yo esos tiempos me lo tomaba como mi tiempo libre, es decir, yo ahí no estudiaba, yo no hacía ya cosas médicas, sino como cuando uno tiene vacaciones, digamos, en su trabajo. Entonces, ese día, yo la verdad me sentía siempre muy contento cuando salía pues, de presentar el examen por eso. Yo creo que uno también tiene que buscar como cosas que le hagan retroalimentar positivamente su proceso, porque yo sé que esto es una cosa de dedicación, pero créanme que entre más logre disfrutar uno su proceso, pues de mejor manera consolida la información y uno se siente más confiado para presentar un examen. De acuerdo. Quiero hacer zoom en un par de cosas que dijiste ahora. La primera fue, no había otra persona que tuviera más chance que yo al principio de tu anterior respuesta. Y dijiste algo que me gustó mucho, que fue, yo soy la persona responsable de si quiero tener este buen resultado o no. Y no haberte puesto en el lugar de llenarte la cabeza de cucarachas de que es que la persona que quedó muy cerca no vuelve a quedar tan cerca. Eso para ti no estaba en tus posibilidades y definitivamente eso impactó la forma en la cual justamente afrontaste la preparación para el tercer examen. Y el punto también que hiciste fue, decidiste disfrutar el proceso desde la manera en la cual estabas estudiando, pero también convertiste el proceso de preparación casi que en un laboratorio, ¿no? En donde tú identificabas ciertos aspectos que tenías que mejorar y no esperaste hasta presentar el examen otra vez para mejorarlo, sino que en el camino lo ibas mejorando. Ibas notando, bueno, estos resultados en simulacros no me estaban dando los resultados que yo quería, entonces tengo que hacer algo diferente. Entonces fue como que ya sabías que la retroalimentación que venías haciendo te estaba funcionando, el resultado había mejorado del puesto 7 al puesto 3, pero ahora decidiste hacer retroalimentación mucho más seguido. Y después de que tomas esa decisión, arrancas entonces no solamente a mejorar la forma en la cual estás estudiando, sino a identificar, ok, vale, los temas que suelen salir, ¿cuáles son? Tengo que revisarlos. Pero aparte de eso, tengo que saber cómo contestarlos en el examen, porque al final del día me van a preguntar, me van a hacer preguntas y van a evaluar mi conocimiento con base en preguntas, no con base en hábleme de tal tema. Entonces, como que tomas en cuenta la información que ya sabes y arrancas a hacer tu preparación diferente.
Y cuando ocurre eso, cuando te centras en hacer estos análisis de las reconstrucciones de los exámenes, identificas que tienes que mejorar la forma en la cual en la cual tienes que contestar preguntas, también identificas que hay momentos en los cuales cometes más errores y momentos en los que cometes menos errores. Digamos, ¿qué recomendaciones le darías a las personas respecto de la forma en la cual deberían afrontar su preparación en cuanto a este aspecto particular de contestar preguntas? Bueno, mira, algo que yo, por ejemplo, también hice dentro de mi preparación es que yo también me presenté a otras universidades, no solo me presenté a la Universidad de Antioquia, yo también me presenté, por ejemplo, a la del Valle, a la Universidad Nacional y al CES. Eh, pues, y hay varias razones, la verdad, que me parece que son buena idea que uno lo haga. Primero, porque si usted realmente no está apuntando solo a una universidad, sino a una especialidad, pues eso le aumenta obviamente mucho más el rango de oportunidad. Y segundo, porque, por ejemplo, para uno hay mucha retroalimentación positiva cuando uno logra pasar un proceso así no sea el que quiera. Por ejemplo, yo pasé 2 veces a la Nacional a entrevista y eso me hacía sentir como firme con mi proceso. Y en los que no lo lograba, siempre hacía la retroalimentación de, oiga, si bien los exámenes de residencia son muy diferentes cada uno, o sea, uno no puede pensar que porque le fue mal en el CES le va a ir mal en el de la de Antioquia, porque esos exámenes son completamente distintos y buscan evaluar cosas diferentes. Sin embargo, yo lo que recalcaba de presentar esos procesos es que usted podía encontrar falencias en el propio cuando afrontaba un examen real. Entonces, por ejemplo, yo con el de la del Valle logré encontrar que primero sentía que una de mis materias más débiles era dermatología porque personalmente a mí no me gustaba. Entonces yo tenía que encontrar una manera de consolidar mejor esa información porque me di cuenta que fallaba mucho en esa temática. Y dos, que a veces me sentía cogido del tiempo porque en ese examen me dio muy exacto el tiempo. Entonces, uno va aprendiendo con esa otra serie de procesos, identificar cosas que tiene que tratar. También es muy importante que cuando hagan un simulacro, yo personalmente, pues cuando me plantearon la pregunta de qué hubiese mejorado yo de mi proceso si no hubiese pasado la vez que pasé, hubiese sido el tema también de tratar un poco las emociones, porque eso juega muy en contra, aunque uno no lo crea. Y yo me di cuenta que cuando yo presentaba mis simulacros, donde tenía tan buen rendimiento, yo lo hacía siempre desde la comodidad de mi casa, es decir, en un lugar que no es extraño para mí, donde yo no tengo ningún tipo de distractor, donde yo no siento ningún tipo de emocionalidad, más allá de estar contento por hacer algo que me gustaba versus lo que pasa en un examen real, donde, por ejemplo, mi desempeño de 56 pasó como a 52 preguntas. Entonces, miren que realmente el tema, pues, como de esos estresores psicológicos, sí lo afectan a uno en su desempeño. Entonces, ¿qué hubiese cambiado yo? Por ejemplo, seguir presentando exámenes, porque es que eso es un estresor hacia usted. Por ejemplo, yo personalmente no quería pasar a Bogotá porque yo no me quería ir a vivir allá, pues, no sé, a mí me gusta Bogotá, pero eh, yo sí sentía que presentar el examen así yo no quisiera pasarlo, me generaba un estrés psicológico porque igual era una prueba, igual yo estaba midiendo parte de mi proceso al realizar eso. Entonces, ¿qué hubiese cambiado yo, por ejemplo, en mi proceso? Haber elegido sitios donde no me sienta tan cómodo para presentar los simulacros. Por ejemplo, una biblioteca, no sé, el sitio de descanso de los médicos, porque ahí hay gente entrando y saliendo, hay cierta bullicia y uno siente cierto estrés para poder mejorar también sus capacidades psicológicas cuando presenten una prueba. Respecto al tema de las preguntas, mmm, o sea, créanme que así ustedes no dominen los temas de la forma, o sea, una pregunta busca desafiar dos cosas. El contenido, que es lo que usted sabe, que eso es lo que en la gran mayoría de los médicos nos centramos, en saber temas para poder responder preguntas, y es la única forma que encontramos de responder preguntas. Pero las preguntas también tienen algo para responderse y es la forma. La forma es como la manera como están redactadas las preguntas. O sea, en la forma como uno escribe también deja de ver o deja ver muchas señales de qué es lo que busca usted como evaluador que la persona encuentre en la pregunta. Entonces, uno puede responder una pregunta. Casi siempre lo hacemos desde el contenido, pero también hay herramientas que le permiten a uno responder preguntas desde la forma. Por eso es que hay gente que sabe leer muy bien y que a pesar de que no sepa de medicina, es capaz de encontrar respuestas a ciertas preguntas médicas porque son capaces de encontrar en la forma algo que los orienta a la pregunta. Entonces,
Uno, eso, pues digamos, eso hay varias maneras de trabajarlo, pues de hecho eso es algo que hacemos como en el curso con Juan, que es como la parte que yo dicto, que es la forma en cómo uno desde la forma puede encontrar maneras de responder preguntas cuando desde el contenido no es suficiente, o por lo menos de aumentar la chance de obtener un acierto, digamos, descartando opciones por la forma. Entonces, eso es una habilidad per se, es decir, yo puedo decirle a usted qué herramientas hay, cómo se llaman y lo importante no es que usted no es que usted las conozca por el nombre, sino que aprende a identificar en las preguntas y la única manera de hacer eso es respondiendo muchas preguntas, porque eso es una habilidad en sí. Entre más preguntas vaya respondiendo usted, usted más va a ir notando que en las preguntas se tienden a repetir los patrones de lo que se pregunta, los patrones de los temas que preguntan y más va a ir identificando la forma o la narrativa como se diseñan esas preguntas para aprender a responderlas. Es por eso que usted tiene que responder preguntas si lo que desea es pasar a un examen de residencia, porque esa es la herramienta que más le va a ayudar, porque en últimas ese examen no evalúa como tal qué tanto conocimiento tiene usted de la medicina, sino qué tan bueno es usted respondiendo preguntas referente a unas áreas médicas. Pues que uno tiene que tratar de integrar las dos habilidades, tanto el contenido, que es lo que uno estudia, como la forma, que es lo que uno logra desarrollar a través de responder muchas y muchas preguntas. Mucha gente comete ese error de solamente estudiar temas y no de contestar preguntas y refinar esa habilidad de saber contestar preguntas. Sobre todo también porque digamos que esto no es algo que mucha gente enseñe, ¿no? Sino que desde el colegio, desde incluso la universidad, a uno nunca le enseñan cómo estudiar y mucho menos cómo contestar preguntas. Y luego las personas que hacen estos procesos como ustedes, que se dedican justamente a, bueno, tengo 70 preguntas enfrente, ¿cómo las contesto? Pues obviamente hay dificultades. Tú tomaste el camino difícil de, bueno, voy cometiendo errores, con base en los errores ajusto, luego obtengo ese resultado, no era el que quería, reajusto y reajusto y tuviste que reajustar muchas veces en el camino. Y casi que todo lo que has aprendido, todo lo que hemos aprendido nosotros también de nuestro lado, pues ha venido siendo como enfocado hacia cómo hacer para que los médicos generales tengan una mejor preparación, una mejor forma de presentar exámenes de residencia y justamente también respecto de lo que mencionabas acerca de así uno no lo crea, la parte emocional influye. La vez pasada yo estaba leyendo un libro de Robert Cialdini, que es un profesor de Stanford de psicología, y él decía que la forma en la cual uno se enfrenta a los exámenes termina impactando el resultado de una manera impresionante. Entonces, él decía, él contaba el caso de una persona que él conocía que era muy bueno presentando exámenes y él una vez le preguntó y le dijo, ven, ¿qué es lo que tú haces para tener tan buen resultado en los exámenes? Y pues el tipo esperaba encontrarse con una respuesta como, no, yo estudio de esta forma o yo hago esta cosa que de pronto tú no estás haciendo. Y él lo único que hacía, la persona lo único que hacía realmente era que antes del examen se acordaba de todos los logros académicos y en su vida personal que había tenido y eso le permitía entrar con un estado emocional adecuado a presentar el examen. Y justamente, habiendo yo conocido eso, un día conversando con una de nuestras estudiantes, con Silvia, que probablemente la identificas en las de las reuniones, que pasó el examen de la Universidad del Rosario, de hecho, Qué rico. yo le decía, Silvia, mira, yo estoy notando, nosotros hacemos un seguimiento de los resultados de los estudiantes y notamos pues que hay ciertos errores que se repiten mucho y les decimos, venga, ajuste esto y mejore. Y nos dimos cuenta que para el caso de Silvia el problema parecía no ser conocimiento, sino que parecía ser que a veces ella estaba cometiendo errores en las preguntas que a ella le parecían muy fáciles. Y entonces yo le dije a ella, como ven, necesitamos mejorar ese resultado en preguntas que no podemos fallar, porque independientemente la pregunta difícil no vale doble que la pregunta fácil, cada pregunta vale igual. Entonces,
¿qué es lo que vamos a hacer? Una cosa buena que tú tienes es que las preguntas difíciles te las tomas muy en serio, pero las preguntas fáciles no. Entonces, eso te hace fallar más en las fáciles, como lo estábamos viendo. Entonces, lo que yo le dije fue, bueno, ¿qué es lo que yo quiero que tú hagas? Quiero que hagas simulacros, pero quiero que hagas un simulacro un día en el que antes de presentar el simulacro, te recuerdes todos los esfuerzos, todos los premios, todos los reconocimientos que has ganado, así como contaba Chialdini ahorita que les mencionaba. Y al siguiente día quisiera justo lo opuesto, que dijera, ok, estas son todas las razones por las cuales yo debería tener un mal resultado en simulacros. ¿Qué notamos después de hacer eso? El segundo día, los resultados fueron peores para ella. Y el caso, digamos, la razón por la cual cuento esto es porque justamente notamos para el caso de Silvia que necesitábamos mejorar la forma en la cual pues se contestaban preguntas, como tú muy bien lo decías, y algo que uno puede notar lógicamente es que cuando uno se siente muy mal, como que le cuesta trabajo contestar preguntas difíciles más porque se aminoró emocionalmente antes, pues se va a tomar más en serio las fáciles, que son las que puede contestar. Y en las fáciles, pues era donde estaba teniendo el problema. Entonces lo que yo le dije fue, mira, tienes estas preguntas difíciles, tienes estas preguntas fáciles, entonces vamos a mirar qué fue lo que hicimos el día en donde nos recordábamos todo lo malo de nosotros mismos para aplicarlo en los resultados siguientes, en los siguientes simulacros. Y haciendo como ese balanceo, también notamos que los resultados de Silvia mejoraron. Silvia, un par de semanas antes de la de Antioquia, estaba puntuando 80% del total en las preguntas y justo antes pasó el examen del Rosario. Y básicamente por seguir estas estrategias también que tú les has venido enseñando pues a nuestros estudiantes, digamos, de tu experiencia con ellos, ¿cómo te ha ido con ese tema? Es decir, ¿qué has podido notar que son patrones comunes que se repiten en ellos que vale la pena que las personas que nos están viendo mejoren? Mira, yo por ejemplo también para dar como parte de lo que les venía diciendo del trabajo en las preguntas, les voy a poner como un ejemplo pues, que personalmente me pasó a mí, y es que yo cuando pasé a urología pasé de segundo, siendo el cuarto mejor examen de todos los que se convocaron a mi convocatoria, o sea, de todas las especialidades. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo alguien que tuvo, o sea, el que pasó de primero, que es mi COR, él fue el tercer mejor examen de todos los que pasaron en esa convocatoria. Él, yo le pregunté qué había hecho en su proceso, porque pues a mí me llamaba mucho la atención. Y realmente él me dijo, yo solo hice preguntas. O sea, y literalmente solo hizo preguntas. Es decir, él desde el contenido, es decir, desde el conocimiento médico, yo le llevaba años luz porque es que yo sí había dedicado mucho de mi tiempo a estudiar cosas como médico general. Él solo hizo preguntas y aún así obtuvo un mucho mejor resultado que yo, a pesar de que inclusive utilizó un recurso que a mí no me parece muy bueno para la de Antioquia, que fue que utilizó solo preguntas del MIR, pero él se centró tanto en hacer preguntas, se volvió tan bueno respondiendo preguntas que independiente del tipo de pregunta que le pusieron, tuvo mejor desempeño en el examen que alguien que había, pues digamos que alguien como yo que había tenido un esfuerzo tan grande. Por eso yo recalco mucho a los estudiantes que realmente responder preguntas es la habilidad que más les va a ayudar, porque yo tengo inclusive el ejemplo de él que logró tener un mejor desempeño que yo, que había tenido pues que había diseñado como tantas cosas con él utilizando solo una de las herramientas que yo usé. Yo en el programa, por ejemplo, que he logrado identificar, uno, que no muchos médicos se han expuesto a preguntas clínicas, porque igual, o sea, a ver, el programa no está diseñado solo para el examen de la de Antioquia, sino que es como para que cualquier persona pueda pasar el examen de residencia al que apunte. Entonces, en esa medida, uno tiene que saber que existen preguntas que son teóricas, mixtas y clínicas. El examen de la de Antioquia es puramente clínico, por eso si usted quiere pasar allá, tiene que centrarse en ese tipo de preguntas. Sin embargo, las otras universidades sí suelen tener preguntas de otro tipo, como clínicas, mixtas o teóricas. Entonces yo he notado, por ejemplo, que la mayoría de los estudiantes están digamos,
muy familiarizados con las preguntas teóricas. Entonces esas preguntas suelen, digamos, trabajarlas, orientarlas de mejor manera. En cambio, las preguntas clínicas yo siento que les genera un mayor desafío porque esas preguntas requieren unos pasos para uno poder dominarlas bien, que es primero identificar qué es clínica, porque es que dependiendo del tipo de pregunta, es la herramienta, es de la forma que a uno le ayuda a responderla. Entonces, aprender a identificar eso tiene que ser algo que uno haga rápidamente sin dudar. Segundo, en mi opinión, todas las preguntas clínicas buscan que usted encuentre una sospecha diagnóstica. Entonces, aprender a hacer eso es difícil porque la gran mayoría no conciben que la pregunta les plantee eso. Distinto a lo que hace la pregunta teórica que de entrada les dice, del tema tal, diga cuál de estas es verdadera o cuál de estas es falsa. Entonces, usted su mente generalmente se centra de una vez en el folio de conocimientos de esa asignatura. En cambio, cuando es una pregunta clínica, le están dando una información para que usted a partir de eso infiera un diagnóstico y con eso trabaje lo que pide la pregunta. Entonces, hacer eso requiere cambiar ciertas cosas mentales de cómo uno, digamos, cómo uno entrelaza la información para poder encontrar ese punto. Y la otra parte, porque yo he visto que la gran mayoría de los estudiantes ya logran hacer eso muy bien, es mantener el nivel de concentración para ver qué te pide la pregunta, porque es que una vez usted tiene la sospecha diagnóstica, tiene que partir de ahí para saber qué quiere la pregunta que usted haga a partir de ese diagnóstico. Que yo siempre les he recalcado mucho, inclusive en otros videos, que no todas las preguntas son iguales, en el sentido de que si a usted en la Universidad de Antioquia le está preguntando cuál es el paso de primera línea, por poner un ejemplo, digamos, en el diagnóstico de claudicación intermitente, ahí la pregunta es tobillo-brazo. Si a usted le están preguntando cuál es la mejor herramienta diagnóstica, le están preguntando como el gol estándar y en ese caso lo que le preguntan es la pletismografía. Entonces, uno tiene que, a partir de que infiera un diagnóstico, saber de eso que le están preguntando, porque vuelvo y le digo, si usted no infiere de la pregunta que le están planteando, a pesar de que usted dé con el diagnóstico, que yo creo que eso es lo más importante, si usted en una pregunta clínica sabe qué patología le están preguntando, tiene el 80% de probabilidad de responderla adecuadamente. Pero usted, adicionalmente, en lo que al menos yo por lo menos veo que ya los muchachos están cogiendo la curva, que yo ya les he dicho, la parte más importante que fue lo del diagnóstico, yo creo que ya lo dominan muy bien. La otra parte que es enfocarse en qué le piden, que sepa con ese diagnóstico, es lo que yo veo que están trabajando por mejorar. Pero no realmente sí ve el proceso de cómo inician, digamos, completamente perdidos sin aprender a identificar el tipo de pregunta, a aprender a identificar el tipo de pregunta, qué herramienta de la forma le puede servir si el contenido no tiene y cómo es el proceso, digamos, para virar hacia una pregunta, al menos de como yo les recomendaría abordar las preguntas para los exámenes de admisión pues, que yo, digamos, presenté y que conozco, que generalmente varían entre clínicas o teóricas. Claro. Digamos que grandes conclusiones de esta conversación definitivamente son: la gente no tiene un método al momento de estudiar para un examen de residencia. Digamos que no se ha enfocado, no se ha enfrentado antes a un examen de una magnitud así. Lo segundo, le da mucha importancia a estudiar los temas solamente, no le da tanta importancia a contestar preguntas. Y lo tercero es que no se centra o no recuerda que, por un lado, las emociones son muy importantes, pero por otro lado, contestar preguntas es una habilidad en sí, que justamente pues trabajamos. ¿Qué recomendación final le darías a las personas que están viendo pues esta entrevista? Pues si están como en este camino de prepararse para un examen de residencia. Miren, yo creo que de las cosas más difíciles para alguien es encontrar motivación. A pesar de que uno desee tanto ser especialista, uno no ve que el estudio sea un paso hacia. Entonces uno tiene que encontrar motivación en algo, no necesariamente tiene que ser solo en la meta, sino en el camino, en cosas del día a día. Encontrar motivación porque créanme que la persona que es mentalmente fuerte suele ser la que termina logrando el objetivo de lo que sea que quiera. Entonces, uno, hay que la motivación es vital. Dos, yo personalmente pienso que uno tiene que ser y aprender mucho de sus errores. Nunca piensen que el tiempo no es suficiente. Por ejemplo, yo en la segunda preparación me di cuenta como 4 meses antes del examen que me estaba pasando lo que yo sabía, que era que yo leía, ese día dominaba muy bien, pero como a los 20 días ya no me acordaba de nada de ese tema. Y a pesar de que yo me di cuenta de eso, yo dije, en este punto, faltando 3 meses para el examen, yo no puedo ponerme aquí a inventar ni a cambiar, porque es que ya el examen está encima y no me va a dar el tiempo para leer los temas que yo quiero.
Entonces dije, vamos a hacer así, que sea como lo que Dios quiera. Cuando identifiquen una falla en su proceso, no importa el momento, uno tiene que cambiar eso, porque es que ese tiempo que usted piensa que se está ahorrando, porque es que ya está muy cerca del examen, es tiempo realmente que usted está perdiendo de su proceso. Entonces, sea muy crítico con el proceso que lleva. Cuando identifique que tiene una falla, trate de corregir eso, porque créanme que eso es lo que más le va a sumar en su proceso. Y pues yo creo que definitivamente si de esta charla nos sacan la conclusión que lo más importante para un examen es responder preguntas, pues no sé de qué otra manera lo vayan a encontrar, pero yo les recomendaría sobre todo eso, que encuentren una motivación, que sean muy críticos con su proceso y sobre todo que apunten a que al menos desde lo que yo he visto, la mejor herramienta que hay es hacer preguntas. Claro, de acuerdo. Bueno, Daniel, gracias por este espacio. Qué chévere compartir pues experiencias sobre los estudiantes del programa, sobre tu experiencia también, sobre lo que pues has podido conseguir y simplemente en, no sé, 30 segundos, un minuto, un poquito más si quieres, cuéntame cómo se ve la vida de residente en la Universidad de Antioquia. No, esto es, o sea, yo amo mucho mi servicio, la verdad, yo ya se los he dicho, yo me siento muy cómodo en mi servicio. Yo adoro la relación que tengo con mis profesores, con mis compañeros, con el servicio en general. De verdad, yo no me imagino, o sea, inclusive cuando yo me gradúe, pues Dios quiera, me encantaría seguir trabajando en el servicio de la universidad porque es, de verdad, es lo que yo más había querido. Y pues para la gran mayoría de la gente que de pronto no conozca cómo son los servicios de acá de Medellín, me parece que en general el trato es muy amable entre todos, son profes que académicamente son excelentes, uno, de verdad se los digo, uno mantiene muy cansado, eso es un sacrificio, digamos, desde lo personal muy importante, pero también es muy gratificante cuando es lo que uno quería, porque a pesar de que usted esté cansado, créame que usted va a estar muy contento y cada día va a encontrar algo que le va a sumar. Entonces yo también les recomiendo que eso es algo pues, que debía haber empezado por ahí. No elija una profesión, una especialidad médica porque sea más fácil o porque gane más. Busque algo que de verdad le guste porque créame que la residencia es algo muy pesado. A pesar de que yo adoro tanto mi servicio, hay días donde también estoy cansado, donde no entiendo por qué tomé esta decisión, pero uno sale adelante de ese tipo de eventos es pensando en lo mucho que le gusta lo que hace. Entonces, elijan algo que de verdad les guste y los llene como personas, porque créanme que eso es lo que uno va a hacer de aquí en adelante y es por lo que está luchando tanto como para que eso después se convierta en un martirio porque lo eligió por otra razón distinta, que es lo que siempre ha querido hacer. Súper, súper, Daniel, muchas gracias. Y retomando un poquito lo que decías antes de que si notan una falencia, si por ejemplo para su caso particular no están pudiendo retener también la información, como que estudian y estudian y no recuerdan la información cuando contestan simulacros, no mejoran sus resultados, les voy a dejar acá al lado un video en donde les muestro mi paso a paso para retener información y para conseguir un mejor resultado en los exámenes de residencia. Gracias, Daniel, y nos veremos en un siguiente video. Chao, Juan, que estén bien. Hasta luego.